¿Encontraron? El verso 5 dice el título, la obra del Espíritu Santo. ¿Encontraron? Gloria a Dios. El verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros. Dice así en el nombre de Jesús. Jesús le decía a los discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podés sobrellevar. Dice así, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice así, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Tome asiento. Gloria al nombre de Jesús. El verso 16 dice, la tristeza se convertirá en gozo. Dice así. Ahí, hermanos, si escudriñamos esa palabra, vamos a encontrar de que el Señor les dice que Él tenía que irse, que tenía que partir. Y entonces los discípulos se entristecían, hermano. Y sabe que anterior a eso le decía el Señor, tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Y así estamos nosotros muchas veces. No podemos sobrellevar cosas. Pero Dios quiere, hermano querido, que usted crezca, que aprenda. Porque realmente le digo que donde está Dios hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El problema que tenemos es que muchas veces caminamos pero sin el Señor. Y entonces los problemas nos llueven por todo lado. Problemas económicos, problemas, hermanos, de toda índole. No vamos a marcar, todos son problemas, ¿no es cierto? Pero cuando estamos con el Señor, aún los problemas nos producen gozo. Fíjese ahí en la epístola de Santiago. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Antes de Pedro, está Santiago. Después de Hebreos, ¿encontraron? El capítulo 1 ¿encontraron, hermanos? Y el verso 2. ¿Qué dice? Hermanos míos y hermanas mías. Amén. ¿Dice así? Amén. Tened por sumo gozo. ¿Dice así? Amén. ¿Qué es el gozo, hermano? Lo que tenía miedo de perder David, ¿no? Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, ¿se acuerdan? Entonces, el gozo, ¿qué sería el gozo? Ahora medite usted un poquito y examínese. Cuando está en lucha, en prueba, ¿tiene gozo? ¿Estás gozosa, hermanita? ¿O andamos con la cara como alpargata, larga? Medite usted un poquito, hermano. En su vida, en su vida. Y recuerde que si Cristo está conmigo,
¿Quién contra nosotros? Amén. Todas las cosas las puedo En Cristo como fortaleza. porque Cristo me fortalece. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué escribió Santiago ahí? Estad no gozosos, más que gozo, Aleluya. sumo gozo, un gozo especial. ¿Está bien? ¿Dice así o no? Amén. Cuando te halles en diversas pruebas. ¿Está bien, hermano? ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice? Sabiendo que la prueba, Que vuestra fe produce paciencia. produce Paciencia. paciencia. La fe produce paciencia, ¿sí? ¿La paciencia de qué? De esperar en Dios. De esperar en Dios. Amén. ¿Está bien? Hermano querido, miren, el género humano en este tiempo, si bien hablan de Dios y hablamos todos de Dios y Dios y Dios y Dios y Dios, pero mire, son milésimas que tenemos de Dios, que el pueblo tiene de Dios. Porque ahora cuando usted esté en una prueba difícil, acuérdese de esta palabra y a ver qué pasa con usted. ¿Está bien? Si va a andar con la cara larga, amargado, triste, quejándose, murmurando, o si va a estar gozoso, esperando, Señor, fortaléceme, Padre, dame paciencia porque tú harás la obra y tú me sacarás de este hoyo y tú me darás victoria. Dale un aplauso a Dios. Porque eso hace Dios. Dios hace eso. No se vaya de ahí, vamos a mirar la epístola de Pedro. Ahí nomás está Pedro. El capítulo 4 y el verso 12 dice el título: padeciendo y el verso 17 que dice: porque es tiempo que el juicio. ¿Y a dónde está la casa de Dios? ¿A dónde? Mírese al espejo y va a encontrar la casa de Dios, Aleluya. hermano. No se corra un poquito y nos mire a todos. Mírese usted, Amén. porque nosotros somos templo de Dios. ¿Está bien? Somos habitación del Señor. Entonces, cada uno de nosotros hemos comenzado el juicio. ¿Usted puede creer eso o no? De seguro toda la iglesia, pero cada uno de nosotros que somos casa de Dios, estamos expuestos a juicio. ¿Puede creer eso, hermano? Porque si usted, mire, cuando Jesús agarró el látigo, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y qué dijo? Porque algo dijo. ¿Qué dijo? La casa de mi padre será llamada casa de oración. Y ustedes la convirtieron ¿en qué? ¿Y el ladrón qué hace? Roba. El ladrón que está dentro tuyo te roba la paz, Amén. te roba la confianza, la seguridad, te roba la esperanza. ¿Me entiende o no? Todos nosotros tenemos un ladrón dentro, uno no, una bandada. Y contra eso viene Dios. ¿Se entiende o no, hermano? Amén. Mire, siempre pongo el mismo ejemplo porque es válido, pero abra su Biblia en el Salmo 37. Gloria a
Tenemos que echar los ladrones. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Encontraron? Amén. ¿Qué dice? No te impacientes a causa de los malignos, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como hierba verde se secarán. dice así, ¿no? Amén. Y después, ¿qué más dice? Confía en Jehová y haz el bien. Confía en Dios. Y hace bien. No es solamente confiar en Dios, confía en Dios y haz el bien. Dice así, Amén. Amén. y habitarás en la tierra y te apacentarás La verdad. de la verdad. Amén. Dice así, hermano. Amén. Dice así, ¿no? Amén. Entonces, usted fíjese, hermano querido, en nombre de Jesús. Confía en Dios. Lo que decía la hermana, estaba ahí con problemita, pero su confianza estaba puesta en Dios. Aleluya. Y quizá ese gesto de confianza hizo que Dios no permitiera más avance. ¿Está bien o no? Confía en Dios y haz el bien y te apacentarás de la verdad. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué más dice? Deleitate a sí mismo en Jehová y ¿Qué es el deleite? algo lindo. ¿Eh? ¿Quién conoce el deleite? Algo rico, algo lindo. No, deleita la La vista. cabeza de chancho te digo. Deleita la vista, deleita el gusto. Deleítate a sí mismo en Dios. Amén. Hace eso, Gloria a Dios. hermano. Medite usted medite en su corazón. Porque el Señor dice que el que medita en la ley del Señor, ¿cuándo? Será como árbol plantado en las corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo Amén. lo que hace. El problema que tiene la iglesia en general, que no le cree a Dios, Amén. que su fe es una fe fingida, Así es, Señor. no alcanza la fe. Es como que usted quiere ir a comprar, no sé, 1 kilo de asado y va con 10 pesos, no le alcanza, Amén. hace falta más. ¿Se entiende o no? Amén. Hermano, y para que la fe se aumente en nosotros, tenemos que agarrar una palabra y darle vida. ¿Está bien? Amén. Entonces usted experimente y empiece a buscar el deleite en Dios. Gloria a Dios. Yo le puedo, porque me pasaba a mí, cuando éramos novios con mi esposa, era mi deleite. Amén. Y la persona cuando está enamorado, enamorada, hermana, mire, el amor de la carne te hace hacer locura o no. Amén. El amor de la carne, mira, te hace destruir tu matrimonio, olvidarte de tus hijos y poner tu corazón allá. Así es, Señor. ¿Es o no? Así es, Señor. El amor de la carne. Eso es lo que usted conoce, lo que yo conozco. El amor de la carne te hace andar a las madrugadas. Mira que ya están robando, sí, pero está mi amor. ¿Es o no? Así es, Señor. Y Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ¿qué iba a estar? Su corazón. Entonces hay puntos que son cruciales en nuestras vidas para poder, hermano querido, mire, soportar las pruebas, ponernos gozosos. Porque le digo, esa prueba no es para cualquiera. Porque las pruebas producen paciencia, Amén. está produciendo vida espiritual, está produciendo comunión con Dios, acercamiento a Dios. Nos acercamos más al Señor. En la prueba crucial última que le tocó a Abraham sacrificar a su hijo, Dios le dijo, ahora sos mi amigo. ¿Qué le parece? ¿Me entiende o no, hermano? Y mire la prueba que le tocó. Y tuvo 3 días y 3 noches caminando para arrepentirse. Pero sin embargo, él sabía que Dios era real, porque ya tuvo experiencias.
En los momentos de hambre, cuando su fe no era genuina, hermano, se rajaba por ahí, hasta le sacaron la mujer. Y Dios tuvo que intervenir. Y todas las intervenciones divinas. Acuérdese usted de las intervenciones de Dios en su vida. Decía la hermana Gavina, yo tengo tanto para contar que necesita una vigilia. ¿Cuánto tenemos para contar de Dios? Si Dios todos los días está extendiendo su mano, su brazo, su favor sobre nuestras vidas. ¿Me entiende o no, hermano? Todos los días tenemos que tener un gesto de gratitud y acostumbrarnos a darle gracias a Dios. Hacer uso de la palabra, porque la palabra para nosotros, hermano querido, es el dinero espiritual. Por la palabra Dios cambia nuestras vidas, nuestras realidades, nos transforma. La palabra, hermano querido, ejerce un poder que no hay en el mundo, sino en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hizo que nuestra hermana cambie desde el tiempo que el Señor la trajo? O que le da valor para decirle a las hermanas, ustedes me conocen, saben lo que eran y lo que soy ahora. Qué lindo que es reconocer que algo hemos cambiado. Y que estamos cambiando. Porque el proceso de cambio es hasta que el Señor lo lleve. Amén. ¿Puede creer eso? El proceso de cambio es hasta que el Señor nos lleve. Gloria a Dios. Todos los días tenemos, hermano, un proceso. Siempre tenemos, pero quizá que nunca nosotros empezamos el cambio. ¿Me entienden, hermano? Amén. Y entonces ese es un problema. Es un problema porque cuando el enemigo viene no sabemos cómo actuar. No sabemos cómo defendernos. ¿Se entiende, hermano? Ahora, cuando usted se mete en la batalla, cuando empieza a experimentar que entrar en batalla es recibir galardón, y que el galardón usted lo siente, lo vive, lo disfruta, se goza porque su fe se aumenta, porque Dios lo sacó del lío. Aleluya. Entonces usted va a aprender a aprovechar los momentos de prueba, porque ese va a ser el momento en que usted va a ir creciendo, como los estirones que dan los hijos. Vio que los chicos, como mañana que vamos a celebrar el cumpleaños de unos cuantos, tienen un año más. Y en ese año más aprendieron cosas del mundo que el año anterior no tenían. ¿O no? Usted cuando va a la escuela no es lo mismo segundo grado que tercero. No es lo mismo tercero que cuarto. Va conociendo más cosas, se va capacitando más. ¿Se entiende o no? En la vida nueva, espiritual, hermano querido, si nosotros entramos en el cambio, ¿se acuerda cuando Pablo le dijo a Timoteo, pelea, que no te venza el mal, vence con el bien el mal? ¿Me entiende, hermano? Entonces cuando usted entre en la batalla y empieza a combatir, porque la batalla, hermano, no es contra su vecino ni un ejército de nada, es contra esos ladrones que están en el templo de Dios, que es usted. Amén. ¿Qué más dice? A ver, siga leyendo, el Salmo 37. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Deleítate, estábamos en el deleite. Deleítate a sí mismo. Ahora usted sabe lo que es el deleite. Amén. ¿En qué se deleita? Sí. Toribio, ¿en qué te deleitaste hoy? La cabeza de chancho. ¿En qué se deleita? Acuérdese de su deleite de hoy, de ayer o anteayer. En algo se tuvo que deleitar, aunque sea una simulación de deleite. Un sanguchito, aunque sea algo, una gaseosa. Vendió algo. Nos deleitamos. El deleite te produce alegría. Y el sumo gozo es algo, hermano, que mire, yo
Es ínfimo lo que le voy a decir, pero es como que usted vaya mañana a su trabajo y el lunes y le diga, mira, a fin de mes vas a ganar el 50% más. ¿Qué haría usted? Imagínese. ¿Se alegra su corazón o no? Me decía el hermano Ezequiel Aquino, no estábamos vendiendo nada y ahora nos llueven los pedidos de pizza, con una alegría. Gloria a Dios. ¿Sí o no, Ezequiel? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te produce una alegría, un gozo. Amén. Y eso no es el deleite que Dios está buscando. Así Eso es. es lo que nos pasa humanamente. Amén. Nos gozamos, nos alegramos por algo pequeño. Hermano, aprenda a gozarse en el Señor, a deleitarse en el Señor, y entonces realmente su vida va a cambiar, va a pegar un giro rotundo. Gloria a tu Porque ese Dios que usted no ve, que es invisible, hermano querido, se va a ir haciendo visible. Aleluya. Fíjese en las acciones, fíjese ahí el libro de Hebreos, el capítulo 11. La fe. El título dice la fe. Amén. Gloria a Dios. El verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ahí nomás. Por la fe. Amén. Recién estábamos hablando del aumento de sueldo, ¿no es cierto? Por la fe, Noé rehusó ser príncipe del imperio más grande de su época. Rehusó llamarse hijo, nieto de Faraón, hijo de la hija del gobernante. Por la fe. Amén. ¿Por qué? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, ¿Por qué? teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aleluya. ¿Cuál es el galardón? Gloria a Dios. Sí, la vida. Cristo es la vida eterna. Eso, la vida, la continuidad de la vida, la esperanza de la salvación. ¿Puede creer eso? Amén. Hermano, cuando uno entra en la esperanza de la salvación, ya no te importa nada. Ya no te importa, porque sabes que Dios tiene el control de tu vida. Y todo lo que te pasa porque Dios está contigo. Y si algo malo te está pasando, hermano querido, mírelo a Cristo en la cruz del Calvario, allí desangrándose. Pero era necesario, porque por ese sacrificio estamos nosotros hoy hablando de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. A veces son necesarios los sacrificios, Gloria a Dios. porque nuestra fe se tiene que hacer genuina, verdadera. La fe tiene que ser una cosa visible, lo estamos viendo, palpando. ¿Qué más dice ahí? Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Dios. Amén. ¿Qué versículo es? 27. ¿Qué dice su Biblia en el versículo 27? Por la fe dejó Egipto. Por la fe dejó la vida mundana, porque Egipto en el sentido espiritual representa mundo. Amén. Mundo, por la fe. Nosotros podemos hablar mucho de fe, pero si vivimos la corriente del mundo, nuestra fe es espuma. Amén. Y podemos hablar, mire, porque para hablar somos mandados a hacer. ¿Sí, no? Entonces dice que se sostuvo como viendo al que no se ve, Amén. al invisible. ¿Dice así o no, hermano? Amén. Fíjese el capítulo 8 del Evangelio de San Juan.
Y fíjese lo que veía Jesús. La mujer adúltera. ¿Encontraron? Amén. ¿Qué encontraste? La mujer adúltera. No. Verso 21. Vosotros sois hijos. Vuestro padre es. ¿Encontraron? El diablo. Jesús veía al diablo. 39. Usted tiene que aprender a ver a Dios. Aleluya. Amén. Al diablo ya lo conoce. Sabe que le hace mentir, que le hace agarrar del árbol de la excusa, que siempre tiene un invento para no venir a la casa del Señor. Si la vida suya depende de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Se entiende o no? Como que esté lleno de deuda, no quiere ir a trabajar. ¿Se entiende o no, hermano? Aleluya. Amén. A Satanás ya lo conocemos. Sí, nos maltrató toda la vida y aún lo sigue haciendo. ¿Me entiende? Entonces Jesús lo miraba allí a los judíos que habían creído en él, los que estaban allí escuchando. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Y el Señor le decía, Si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haráis. si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Amén. ¿Sí? Entonces tenemos que investigar qué hizo Abraham. Porque ser hijo de Abraham es hacer sus obras. Investigar la persona de Abraham en la historia. Y usted va a encontrar ahí las diferencias. ¿Y qué más dice? Pero ahora, Nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Dice así? ¿Y Jesús qué le dijo? Si fuesen hijos de Dios, se alegrarían. Porque yo de Dios he salido. ¿Dice así o no? Y entonces ya no le quedaban más palabras que escuchar lo que el Señor le tenía que decir. amén. Ustedes son vuestro padre cuando habla mentira. Hermano, mire, cuando una mentira quiere venir a su lengua, pero muérdase la lengua, porque es Satanás que quiere usar un miembro que le pertenece a Dios para su alabanza. Señor. Y entonces va a aprender usted. ¿Me entienden, hermano? Amén. Porque si no, después vamos a querer lo que otro tiene y no hacemos lo que el otro hizo. Amén. ¿Me entienden, hermano? Así como Jesús veía a Satanás y veía a Dios en las personas, así tenemos que desarrollar nosotros nuestra fe, como la desarrolló Moisés, como la desarrolló, hermano querido, Daniel, los compañeros de Daniel. Hacé porque te tiramos al pozo con los leones, si es la voluntad del Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros en esa situación? Mirá el fuego, 7 veces calentamos el horno más. ¿Qué escoges? ¿El horno o a tu Señor? A mi Señor. Bueno, vamos al horno. Hermano, mire la fe de los muchachos. La fe de los muchachos hizo descender allí al Señor. Eran 3 y ahí adentro habían 4. Y esa fe, hermano querido, en el nombre de Jesús, esa fe,
hizo que el rey se retractara. ¿Qué le parece? Y por esa fe, en esa generación muchos conocieron a Dios. ¿Qué le parece? Eso era fe. Eso era fe. Por la fe taparon bocas de leones. Por la fe derribaron muros, ganaron batallas. Por la fe, todas las cosas se hacen por la fe. Pero la fe, sin obra, es un invento. Es como el que dice soy rico y no tiene un centavo. ¿Se entiende o no, hermano? Entonces la fe tiene obras. ¿Y cuáles son las obras de la fe? Lo pusieron de ejemplo a Abraham. Abraham creyó la voz de Dios y puso por obra su palabra. Mire esta palabra: Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo, al único. Él tenía dos, pero había uno que él quería. Y él escuchó. ¿Y qué fue lo que hizo? Agarró al hijo. Ahora el Señor te dice, no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Y nosotros hacemos. Deja la ira, a ver si me toca. Desecha el enojo, ole. ¿Y qué transformación buscamos? Si lo que transforma, hermano, lo dejamos de lado. La palabra es la que transforma. Es espíritu y es vida, es renovación, es cambio. ¿Puede creer eso, hermano? Es la palabra de Dios. Y este es nuestro tiempo. Es el tiempo en el cual Dios nos destinó para reunirnos como su iglesia, como su pueblo, como gente que hemos sido comprados a precio de sangre. Para hacer de nosotros una generación nueva, distinta. ¿Puede creer eso? Hermano, mire, hasta los discípulos, decíamos días pasados, que le costaba entender. ¿Sabe que cuando el Señor le muestra a Pedro en un lienzo, cuando Pedro tuvo esa visión, habían pasado 10 años? Así es que Pedro era apóstol y vivió con el Señor 3 años y vio la maravilla del Señor, pero aún así le faltaba cambiar. Y tenía en su corazón a los demás como inmundos, ¿se acuerdan? Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Eso él tenía en el corazón. Pero Dios me hizo saber que lo que él limpió, yo no lo llamo inmundo. Pasaron 10 años para entender eso. ¿Se acuerda? Que no nos gane el tiempo, hermano. Que podamos trabajar para que las bendiciones de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Amén. Porque Dios, realmente no hay nadie más fuerte que Dios. Si las cosas no las recibimos es porque nosotros todavía estamos lejos. Tenemos que acercarnos más. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar hoy, hermano? Mire, la epístola de Pedro, el capítulo 4, la primera epístola, el verso 17, dice, porque es tiempo que el juicio comience Por la casa de Dios. por la casa de Dios. ¿Está bien? Amén. A ver, ¿este espíritu qué es? ¿Espíritu de verdad? ¿Espíritu de mentira? Es de mentira. Juicio. Y ahí vienen los sacudones. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Hermana? Amén. Dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, capítulo 4, verso 17. Y si primero comienza Por la casa de Dios. por nosotros, ¿Cuál será el fin tuyo? ¿cuál será? El fin tuyo.
el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, al llamamiento de Dios. Evangelio significa buenas noticias. Amén. Y buenas noticias es que Dios habló. Dios dijo, hay oportunidad para ustedes. Hay una puerta que establecí en la tierra para que todo aquel que crea pueda entrar por esa puerta y escapar del juicio venidero. Ese es el Evangelio. Jesús. ¿Puede creer eso? Amén. Entonces dice el verso 18, y si el justo, Con dificultad se salva. sí, el Señor nos justifica y aquí estamos tambaleándonos y moviéndonos y sufriendo y llorando y gozoso y así medio entreveradito. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá El impío y el pecador. el impío y el pecador? ¿Dice así, hermano? Amén. Porque mire, vamos a terminar con el Salmo 137. Gloria a Dios. ¿Encontraron? Amén. No, perdón, Salmo 37. Estamos compartiendo. Eso no lo encontraba. Gloria a Dios. Amén. ¿Encontraron? Amén. El verso 3. Confía en Dios. ¿Dice así? Amén. ¿Qué tiene que hacer usted? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Amén. Confiar en Dios. No importa el escenario que le toque vivir. Confíe en Dios. Confía en Dios. Y hace el bien. Dice así, ¿no? Amén. Confía en Dios y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. Deleítate a sí mismo en Dios y Él Te concederá las peticiones de tu te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, si todavía no aprendió, procure deleitarse en el Señor, hermano. Yo sé que las alabanzas son motivaciones, pero a veces nos deleitamos en las alabanzas y no en Dios. Entonces el deleite para nuestra carne y no para nuestro espíritu. ¿Se entiende o no, hermano? Pues las alabanzas no es escuchar alabanza solamente. Deleitarse en Dios es reconocer, hermano, que su palabra es la que gobierna, es la que nos trae el bien. ¿Entiende? Con alabanza nos gozamos todo, pero después sí vamos a parecer fiesta de pobre. Mucha música y poco alimento. ¿Se entiende o no? No busque deleitarse en las alabanzas porque todos se deleitan en la alabanza. Deleítese en la revelación. Deleítese en la guía del Espíritu. Deleítese en la palabra que cambia, que transforma, que hace un desarrollo en nosotros, una transformación. Porque eso es Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué lindo, ¿no? Entonces dice, confía en Dios. Bueno, me voy a deleitar confiando en el Señor. Confío en Dios. Haz el bien. Voy a procurar hacer el bien. Hermano, es para todos. Es para todos. Usted no se haga a un lado. Es para todos. Todos corremos peligro de muerte. Lo dijo Pablo. Mientras estamos en este cuerpo, corremos peligro de muerte. Entonces es para todos que nos ejercitemos en hacer el bien. En dejar de vivir, hermano, como vivíamos antes, con doble sentido, con mentiras, con estafa, con situaciones, hermano, que usted sabe que a Dios no le agrada. ¿Está bien? Entonces dice, deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá
Encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará. Dice así: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Mire, este salmo es hermoso. Vamos a terminar con el versículo 23 y 24. Por Dios son ordenados, Salmo 37, 23, 24. Por Dios son ordenados los pasos del hombre. ¿Está bien? Mire, el enemigo viene al oído y dice: vos estás ordenadito, sos perfecto, sos mejor que aquel y que aquella. Pero cuando usted se mira en el espejo de la palabra, ni siquiera empezó todavía. Lo que sí somos muy charlatanes. ¿Se entiende, hermano? Sí, ¿no? Que Dios nos cambie y que podamos nosotros hacer el esfuerzo de cambiar. Por Dios son ordenados los pasos del hombre y Dios es el que aprueba el camino. Hermano, ¿puede creer eso? Mire, le cuento un poquito. Usted toma la palabra, ¿está bien? Y sus pasos se ordenan, ¿está bien? En el contexto de Dios, en la voluntad del Señor, ¿está bien? Mire, el Señor dice: velad y orad, ¿cuándo? ¿Hacemos eso? Si no lo hace, empiece a ejercitarse. Ore a la mañana, ore un rato a la tarde y empiece a ejercitarse. Y de a poco pídale a Dios que le aumente palabras. Que le aumente palabras, que le aumente palabras. Entonces usted toma la palabra, que la palabra es Dios, es espíritu. Usted toma la palabra, la hace suya, hace lo que la palabra dice, y Dios, que también es espíritu, le va abriendo camino. ¿Entiende? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Josué cuando iban a tomar Jericó? Le hizo dar 13 vueltas sobre Jericó. Primero 6, ¿se acuerdan? Todos los días iban. Yo me imagino la gente, hermano, la de adelante, toda mezclada, así como acá, ¿no? Todo mezcladito. Y la gente contenta, caminando, y el otro otra vez. ¿Quién se habrá escuchado bien? ¿Me entienden, hermano? Una vuelta. Mañana hay que ir de vuelta. Otra vez Toribio solo acá. Orá a Dios, hermano. Y ya estás hastiado de dar vueltas. Otra más. Yo me imagino que ya lo miraban con ganas de... Y así durante 6 días. Por fin. Habrá que dar 7. 7 vueltas juntas. Y cuando toquen la trompeta, el pueblo tenía que gritar. Pero no hizo Dios las estrellas y el sol y la luna y el planeta. Que no puede tirar un rayo y... No puede. 7 vueltas. Hermano querido. 13 en total. Y encima había que gritar. Y cuando llegó el momento, los muros se cayeron y coparon el lugar. No te canses nunca de Dios. No te canses nunca. Porque mientras que venís renegando y murmurando y quejándote, en algún momento el Señor te visita y vas a venir con alegría. Y vas a venir contento. Y ese día tu día va a cambiar.
Tu vida va a cambiar, vas a empezar un tiempo nuevo, un tiempo con la compañía de Dios, donde ya no va a haber quejas en tu lengua, donde ya no va a haber mentiras, donde ya no va a haber, hermanos, murmuraciones. Tu vida va a cambiar porque vas a vivir en la presencia de Dios, te vas a mover en la presencia de Dios y Dios va a ser tu guarda. Gloria. Dale un aplauso fuerte al Señor, bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que, hermano, no importa lo que te pasó hoy, lo que importa es lo que viene mañana. Porque Dios, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Dios te lleva de triunfo en triunfo siempre. Con Dios somos más que vencedores. Dios no es como nosotros, que menguamos, que, hermano, nos retraemos. Dios, cuando habla, habla y no hay quien mueva su palabra. Gloria a Dios. Así es que su palabra nos dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De que Él nos va a llevar siempre de triunfo en triunfo. Siempre que emprendemos algo, Dios nos va a dar victoria. Gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor. Hermano, póngase de pie, vamos a orar al Señor. Después